para la fecha de hoy, como comentábamos al inicio, hemos invitado a uno de nuestros consocios. Corresponde siempre que un consocio va a hacer uso de la tribuna rotaria hacia el presidente que lo presenta. Hoy no requiere el compañero Diego mucha presentación porque ha estado más que convocado en este último tiempo con esta situación que tristemente estamos viviendo. Como bien decíamos y recordábamos hoy, el fin último de Rotary es la paz y en ese sentido hemos estado trabajando y colaborando. Y bueno, creemos que contribuir con esta tribuna y generar este espacio para ilustrarnos, porque muchos hemos estado conociendo cuáles son la situación y aprendiendo mucho sobre Ucrania y sobre la región, y qué mejor que el cónsul honorario que forma parte de nuestras filas para que sea él quien nos ilustre. Diego es abogado de profesión, ¿sí? Está incorporado al club y ha sido apadrinado por Edgardo Eldin, que fue quien lo acercó a la rueda. Y bueno, y es una voz más que calificada en estos días para acompañarnos. Así que le vamos a dejar a Diego la tribuna para que él nos cuente un poco sobre Ucrania, sobre la situación y que podamos ilustrarnos nosotros también al respecto. Así que, Diego, adelante, la tribuna, toda suya. Muchas gracias, presidente. Con socios, sin duda de mis palabras difícilmente estén calificadas para dirigirme a un público tan selecto y que sin duda merece lo mejor que yo pueda dar. Ustedes saben que a esta altura de la vida, vivir estas circunstancias, jamás me lo hubiera imaginado, de estar, creo que la humanidad toda no se habría imaginado, de estar en una situación como se está viendo hoy en Europa. Todos, de alguna manera, somos nietos, bisnietos, o lo que fuera, de inmigrantes, muchísimos europeos, y por tanto sentimos esto como un impacto muy grande, pero muy contento evidentemente de ser criollo y de estar bien afiatado en nuestra tranquila república y muy felizmente vacunado desde antes de ayer por cuarta vez, así que muy agradecido al Uruguay. La situación en Ucrania es tal que Ucrania no tiene, ni yo me puedo comunicar oficialmente por los canales establecidos por el gobierno de Ucrania. Ucrania siempre fue muy formal en esos aspectos y hoy el impacto es tal que se puede decir que la administración pública ucraniana van a cuentas con fines humanitarios que están fuera de Ucrania. Así que el impacto de esta circunstancia es un país re tranquilo y que nada acostumbrado a estos conflictos. Y lamentando evidentemente que cada 2 o 3 generaciones este pueblo, que es un pueblo sacrificado, que es un pueblo que tiene muchas similitudes con nosotros, se vea impactado por estas circunstancias. El presidente me ha invitado a compartir esta mesa con ustedes y luego de mucha reflexión y luego de negarme muchas veces o aplazar presencia en prensa sobre este punto, porque uno esperaba que se consolidara en determinado momento, tuviera un coto temporal, un coto en todos sus efectos, y sin embargo eso no se dio, no se ha dado. Entonces me he visto forzado a, por lo menos, tener la voz de la impresión de lo que significa el asunto. Ucrania es 1991, luego de la disolución de la Unión Soviética, adopta la independencia por un gobierno transitorio constituido y luego, a los 8 meses, a través de un plebiscito,
que se da en forma abierta a toda la ciudadanía a favor de la independencia. Es así que en todas las provincias, los oblasts, las provincias de Ucrania votaron del 92% a favor de la independencia. Ese fue el total. Las zonas en que se votó menos, las que se indican ahora que son separatistas, Lugansk y Donetsk, allí se obtuvieron votos de más del 85% de la ciudadanía. Solamente en Crimea la votación fue algo inferior, superando el 50%, pero no llegando al 60%, y por esa razón a Crimea la Constitución de Ucrania le confirió un estatuto especial de autonomía, con su presidente, con su parlamento, su cuerpo de ministros, su poder judicial, sus derechos de administración propia y evidentemente de coordinación en política exterior y el interior como corresponde. Ucrania, en su historia milenaria, festejó recién el año pasado 30 años de independencia. Imaginen ustedes en cualquier otra nación lo que significan los primeros 30 años de historia. Evidentemente que organizarse, acostumbrarse, la puja de un lado o de otro, las circunstancias de vida de la democracia que reina desde hace 30 años en Ucrania, provocó lo que es normal, que las sociedades se vayan afiatando en el ejercicio de sus derechos, y en esos 30 años marcaron un rumbo muy decidido respecto a la orientación política y democrática, republicana y occidental respecto a su destino. Es así que ellos logran el año 91 y recuperan lo que en el siglo X al XII tuvieron, y después de la caída de los zares, ellos lograron allí casi 5 años de independencia, pero luego, evidentemente, el poder soviético nuevamente los dominó. En ese contexto, Ucrania es el país más grande de Europa. 600.000 kilómetros cuadrados, casi las 2/3 partes de su tierra es negra, como la mejor tierra uruguaya, de Soriano, lo que sea, de los que conocen el tema, como la mejor tierra de la Pampa Argentina, y con un poder formidable de producción, lo que justamente habrá llevado a todo este tema de conflictos. Asimismo, desde el punto de vista de desarrollo humano y educativo, en Ucrania están instaladas las primeras universidades de Europa, porque el príncipe de la Rus de Kiev, que estaba emparentado con la mayoría de las casas reales, porque se casaban sus hermanos o sus hijos, era un principado muy poderoso y muy desarrollado, fundó universidades en Kiev y en otras ciudades, dándole muchísima importancia. Es así que Ucrania hoy tiene una capacidad de producción enorme. Tiene industria aeroespacial, tiene, por supuesto, industria nuclear. Ustedes habrán visto que las centrales de generación de energía a través de la energía atómica están operando. La mayor estaba en Ucrania y así las demás. También muy presente en la industria naval. Ucrania es un país de una gran vocación naval, de un gran histórica, de un gran desarrollo de la industria, con astilleros que han provisto buques mercantes, petroleros, militares, generalmente a todas las jurisdicciones del mundo, y mano de obra, diseño, ingeniería y fabricación propia.
recientemente en el desarrollo de su política, su acercamiento a Occidente. Hace un par de años estuvo el ministro de Justicia de Ucrania en una visita privada al Uruguay, donde tuvimos el honor de compartir con él, y nos explicaba a la familia, evidentemente, que visitó la casa de uno, cuál era el procedimiento que Europa le exigía a Ucrania para poder ser considerada para la Unión Europea. En ese momento, la Ucrania tenía instaladas 450 proyectos de leyes a estudio del Parlamento que eran producto del ayornamiento de la legislación ucraniana para cumplir los estándares europeos y de esa manera impulsar la integración a Europa. Y eso estaban todavía en una etapa casi inicial, porque en cartera tenían otra enorme cantidad de proyectos y el ministro era un egresado de Oxford, era un abogado de primera línea, que estaba muy entusiasmado con eso y en un proceso que esperemos que luego solucionado estas circunstancias no quede en trunco. En esa vocación de la Ucrania europea, la comunidad internacional ha apoyado mucho. Vemos, llegados al extremo de las circunstancias de hoy, Europa en todos los países recibe la emigración que está surgiendo por estas circunstancias, otorgándoles el permiso de residencia, el permiso de trabajo y los derechos como cualquier ciudadano y el estatus como pueda ser para cualquier ciudadano. Desde Lisboa hasta la misma Polonia, de arriba abajo Europa. La generosidad de Europa es enorme. Estuve el domingo con la sociedad polaca en una ceremonia y una actividad que desarrollaron para recaudar fondos. Ellos justamente relataban, allí había presentes polacos, pero que eran nacidos en localidades que hoy eran ucranianas. Y en esa circunstancia, que su abuela era rusa o que su abuelo era ruso, es lo que pasa. Los planteos que hoy tenemos aquí en el Uruguay para inmigrantes o refugiados, porque los hay, algunos son pocos, son media docena, pero todos nos cuentan. Tengo un hermano que trabaja en Rusia, mi madre es rusa. Para Ucrania, esa amalgama de sociedades y de nacionalidades es justamente la razón de ser. Es un país que alberga 130 nacionalidades, que alberga una fusión de costumbres que hasta en el momento, hasta en la religión se da. Porque si bien la mayoría es católico ortodoxo, los de todas las religiones y el credo es libre. El presidente es un presidente judío que participaba de su comunidad. Hasta al momento de postularse, la comunidad judía de su ciudad, que lo vio crecer, no estaba convencida exactamente del paso que estaba dando el actual presidente Zelensky. Porque evidentemente tenían el temor de que el éxito y el fracaso pudiera ser asociado a sus creencias. Evidentemente que la historia y ser el centro y territorio de conflictos armados desde siempre, desde los milenios que ustedes quieran pensar o que se conozca para la civilización, Ucrania ha sido el territorio de conflictos. Y eso lleva a que el ucraniano sea muy pacífico, muy amigable, pero a su vez también es muy patriota. Las Naciones Unidas, desde el 2014, cuando se producen los hechos de Crimea, ha estado muy activa,
ha dictado resoluciones que convocan al respeto de la integración territorial de Ucrania, al respeto de los derechos humanos y la última, el 1 de marzo, al respeto también de la integridad territorial y soberanía de Ucrania. Nosotros parecemos muy lejanos, pero esto repercute y seguirá repercutiendo en nosotros por mucho tiempo. La humanidad, ya en crisis migratorias desde hace años, ahora se acentúa. Hablan de que hasta ahora estarían próximamente a 3 millones de habitantes la migración en Ucrania, pero va fácilmente a duplicar eso y quizá bastante más. También está pasando inmigración de la propia Rusia, ¿no?, que buscan otros horizontes. Nosotros, por razones laborales, tenemos ucranianos que están residiendo en forma temporal en el Uruguay. Si uno ve las estadísticas de la Dirección Nacional de Migraciones, desde el 15 hasta el año pasado, las solicitudes eran de 5 residencias, de 8 residencias por año. El año pasado se llegaron a 200 residencias para el Uruguay, evidentemente vinculados a los desarrollos de industrias que están en proyecto y están en andamiento. Hoy Paso de los Toros es un enclave ucraniano, ruso y de otras nacionalidades, porque tienen mano de obra calificada, muy calificada en ciertas actividades, y bueno, son los que han venido a contribuir al desarrollo de la instalación. Esos ucranianos también están convocando a sus familias en la medida que tengan posibilidades de afincarse en el Uruguay. Y ni qué decir respecto al tema económico. Si Alemania ya está anunciando hoy que el Producto Bruto Interno que tenía proyectado va a reducir a menos de la mitad, va a ir a esos guarismos, y que el mundo se va a abocar a una carrera armamentista, distrayendo recursos de una situación de bienestar o de entendimiento pacífico que se había logrado. Recursos que estaban proyectados para la ciencia, para la medicina, para la mejor calidad de vida del hombre. Sin embargo, ahora habrá que distraer esos recursos para destinarlos a lo que pensábamos que estaba radicado desde el año 45 con la Carta de Naciones Unidas, que se prohíbe la utilización de la guerra. Y bueno, no se podrá decir que es un fracaso de Naciones Unidas, para nada. Naciones Unidas está presente, está convocando y decidiendo en consecuencia. Así que esperemos que la situación pueda tener cierto coto, se logre la paz, que es lo que hoy debe interesar, y podamos vivir en armonía y poder reconstruir una realidad lo más parecida posible a lo que previamente del conflicto existiera. Esto, para nosotros, digamos, estoy abierto, lo quería hacer en forma coloquial, estoy invadido permanentemente por pedidos de la embajada y de entrar en contacto con Cancillería por un aspecto u otro, o por la prensa y requisitos y pedidos de ciudadanos. También tuvimos la oportunidad de ser consultados mientras los ciudadanos uruguayos no estaban todavía en territorio ucraniano, de cuál era la mejor forma para salir, y debemos darle un saludo a la Cancillería del Uruguay, a la Embajada Uruguaya en Rumania, que pudieron, digamos, darle soporte posible a esos ciudadanos uruguayos para que pudieran regresar al Uruguay. Presidente, estoy a su disposición. Bien, como hacemos habitualmente, dejamos ahí las preguntas. Creo que Nelson Jorge ya tenía una, así que le vamos a pedir que reactive el audio. Querido Diego, realmente muy doloroso todo lo que está sucediendo en Ucrania. Lo sentimos realmente como propio, porque además en estas circunstancias estamos viviendo una guerra en vivo y en directo.
lo cual es absolutamente horrible. Estamos viendo que la realidad de esta actuación bélica está dejando el territorio ucraniano en condiciones deplorables. Estamos viendo horrores en cuanto a la situación humanitaria. ¿De dónde saca la fuerza Ucrania como para rebelarse contra esta gestión de Rusia? Y si tú crees que va a ser posible la recomposición, digamos, de ese país, ¿qué costo puede llegar a tener o cómo pueden encararlo? Gracias, Jorge. Si este proyecto, este mal proyecto que se inició a fines de febrero respecto a la invasión en Ucrania, tenía por finalidad unificar al pueblo ucraniano con Rusia, sin duda que ese proyecto habrá fracasado desde ya en forma absoluta. El ucranio hoy está viviendo una tragedia, pero a su vez un convencimiento de querer decidir su destino en forma autónoma y con gran decisión. Descendientes de ucranios y aún de otras nacionalidades hoy están llegando para poder colaborar en las distintas especialidades que ellos puedan tener. En cuanto a la respuesta que te debo, sin duda que va a ser una labor titánica la reconstrucción de Ucrania, porque, por ejemplo, ayer o antes de ayer, se tomó conocimiento todos de que la fábrica de aviones Antonov había sido un blanco de ataque. O sea, se está destruyendo la capacidad de producción de Ucrania, se están destruyendo ciudades, infraestructuras, pero sin duda que la civilización, la razón, van a convocar a la solidaridad mundial y Ucrania va a merecer el respaldo para poder iniciar el proceso de recuperación. Hoy el esfuerzo que hacen los ucranios en el mundo es amplísimo, las naciones democráticas también están ayudando con flujo de fondos, en forma humanitaria y aún con aparatos de defensa. La única manera que tendrá Ucrania para salir de esto es con la solidaridad mundial. No hay otro escenario, Jorge. Y esperemos que, no tenemos duda que va a ser un largo proceso, pero se va a poder cumplir. Muy bien. No sé si hay a Roberto Dickman, no sé a quién, vi que alguien levantó la mano, pero no. A ver si tenemos alguna otra pregunta. Presi. Sí, adelante, bueno, adelante. Buenas tardes, estimado. Excelente la disertación. Pregunta, ¿qué rol juega China hoy, que todos leemos? ¿Por qué China está tan interesada en soportar a Rusia, sabiendo que esto es un conflicto que lleva una pauta muy larga y que parte del comercio mundial de Estados Unidos es con China? Entonces, no le veo mucho sentido a China queriendo tomar parte con Rusia, porque eso le implicaría también, de repente, medidas económicas contra el comercio chino-americano y con los problemas que eso llevaría. ¿O hay alguna otra implicancia que uno no pueda conocer de dónde viene ese aparato de apoyo de China a Rusia? Gracias por la pregunta, y es un tema que nos tiene a todos desconcertados.
porque China está jugando, digamos, al discurso ambivalente. En su momento hasta se dijo que el presidente ruso había dado aviso al jerarca chino respecto de su plan y cuáles serían los intereses chinos. Si uno ve Estados Unidos, está absolutamente decidido a mantener el conflicto sin escala, a esos efectos con la delegación de primer jerarquía con China. Evidentemente que sería una catástrofe comercial para China y a su vez creo yo que sería una fortalecer en forma muy grande a Estados Unidos y a Europa, porque una vez excluida China del mapa mundial, evidentemente que la competencia de los productos a través del eje occidental, la sociedad evidentemente del mundo va a ver nuevamente encarecido su comercio y las mercaderías. Las grandes potencias hacen discursos para desconcertarnos, ¿no? En definitiva, el gobierno chino, que no tiene, al menos con una presencia, desconcierta, y es un desconcierto voluntario. Esta es una gran oportunidad para China, ¿no? de poder influir más en las decisiones mundiales y de participar en forma creciente en las decisiones globales en todo sentido. Así que esperemos que el líder chino actúe con cautela y proceda como todos esperamos para encauzar y ser una herramienta de mediación y de entendimiento, porque eso es lo que está pasando hoy, de que hoy no tenemos un claro mediador. No. Europa, Estados Unidos, todos han tomado partido, la comunidad internacional entera ha tomado partido. Sin embargo, China, en esta ambivalencia de posturas, se mantiene como posibilidad de ejercer cierta mediación y tarea de convencimiento a Putin para poder llegar al coto de la violencia. Uno recibe la información, ustedes lo habrán visto porque uno está pendiente de los medios, de que se dice que Rusia está pidiendo asistencia financiera porque si la guerra dura 7 días más o 10 días más, queda sin recursos. Y eso lo están publicitando los medios más serios de informaciones, de informativos internacionales y especialistas. Y Ucrania con esa debilidad de una defensa, porque ellos después de la instalación como independientes, lo que han hecho es desarmarse absolutamente. Ingresan al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, entregando su potencia nuclear, de arma nuclear, para su desmantelamiento a Rusia, a través de un memorando, el memorando de Budapest, firmado con Inglaterra, Estados Unidos, luego de edición de Francia y de China, donde a cambio de eso, estos países se transformaron en garantes de la integridad territorial ucraniana. Y no era pavada ese armamento nuclear, ¿no? Porque ese armamento nuclear lo posicionaba a Ucrania como tercera potencia nuclear. Después de Estados Unidos, Rusia, venía Ucrania. 180 misiles balísticos intercontinentales, cerca de 5.000 bombas nucleares, lanzaderas terrestres y navales
adaptadas a esa capacidad. Y luego de ese acto, la cuestión continuó. Se deshizo el material nuclear, pero luego los recursos para el material de defensa fueron absolutamente de supervivencia de una pequeña flota marítima, de una pequeña aviación, porque se descansaron justamente los compromisos asumidos por los actos y tratados internacionales que había celebrado. Y exactamente. Y la idea era justamente obtener el desarrollo humano, entendiendo que estaban en una situación de que podían asumir el desafío de poder convivir en esa parte especial del mundo en forma desarmada. Y es así que el conflicto de Crimea, en el 2014 los encuentra en una situación de material de defensa obsoleto, a pesar de estar produciendo materiales de defensa a Francia o a Estados Unidos o Inglaterra de primer nivel. Pero claro, no eran para su propia flota ni para su propia aviación, sino que eran contratos para el extranjero. A partir de ahí, entonces viene la carrera contra el tiempo y Ucrania ha llegado a la situación que ustedes se ven, con asistencia de los aliados a través de ciertos equipos o de Turquía a través de Dores, y sin duda con una capacidad humana, técnica y de preparación muy destacada, muy destacada. Pero esperemos que esto sea un paréntesis para la historia de la humanidad y con la intervención de China y de los aliados, porque es lo que hoy se ha vuelto a los aliados, ¿no? Que si bien no están operando en territorio, están operando en inteligencia y en apoyo logístico a Ucrania. Bien. ¿Gustavo? Sí, buenos días. Gustavo. Mi nombre es Gustavo Papucci, soy miembro del Club Rotario Uruguay D4980. Un gusto como siempre y muchas gracias al Club Montevideo por darnos estas oportunidades. Y un saludo especial al disertante. Muchísimas gracias por extendernos su punto de vista en este tema tan delicado y sensible como es lo que está pasando en Europa, en Europa del Este. La pregunta es simple. ¿Qué puede, según su experiencia, qué puede aportar Uruguay a la paz en estas circunstancias? Muchas gracias. Estupendo el tema, le agradezco mucho. Y el Uruguay aportó a la paz mucho con su voto en Naciones Unidas, mucho con su voto en la Organización de Estados Americanos, mucho con un giro en el sentido de la política exterior ejercida por el jefe de Estado, el señor presidente de la República. Uruguay, cuando en Naciones Unidas se votó la resolución que condenó la intervención en Crimea, estuvo en la lista de países que se abstuvo, que ejerció el voto en ese sentido. Por tanto, la contribución que ante la emergencia ha hecho el Uruguay en Naciones Unidas es sustancial. Tanto que para poder hablar de que la resolución fue prácticamente unánime. El Uruguay también aporta en cuanto a la posibilidad de tener refugiados. La lejanía parecería que nos va a mantener al margen de esas circunstancias, nos mantendrá al margen en cuanto a grandes cantidades o hablar de miles, pero las consultas que están llegando significan que el Uruguay está identificado en el mundo como una tierra de paz y de hospitalaria, perdón.
y que ofrece garantías de vida con un desarrollo humano aceptable y desarrollado para la región. Así que el Uruguay, firme en su política internacional y la determinación de sus votos en Naciones Unidas, en OEA y con la política interna de brazos abiertos, ha hecho ya mucho. Evidentemente el gobierno de Ucrania pide a a sus colegas, a los estados extranjeros, que se adopten en forma inmediata las mismas sanciones a Rusia que han adoptado Europa, Estados Unidos. Y bueno, ahí viene el estudio geopolítico que está haciendo el gobierno y la necesidad de mercado y las potencialidades relativas. Evidentemente la economía nacional no está en un momento como para decir le doy espalda a uno u otro mercado, sino que la política comercial internacional del Uruguay es de apertura a todos los mercados y a la libertad de mercados. Y bueno, y dejando esa batalla para economías más desarrolladas o con mayor capacidad. Por lo pronto, como criollo, me siento muy orgulloso de la posición que ha adoptado el Uruguay y que la identifiquen a Uruguay como una tierra lejana, pero que puede ser hogar de ucranios, es muy relevante. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí entre quienes tenemos acá. Bien. En ese caso, si no, lo que nos va a quedar es agradecerle, primero que nada, agradecerle a Diego la gentileza. Sabemos que como buen socio del club siempre va a estar a la orden. Lamentamos la circunstancia en la que de repente tenemos que poner el tema en la tribuna, ¿no? Nos hubiese gustado de repente hablar de cuestiones más venturosas, pero mantenemos la esperanza justamente de la paz y de la cordialidad y de una pronta resolución, ¿eh? Que también va a requerir sus esfuerzos. Nuestro club no ha sido ajeno a los temas de la paz en estos 100 años, 103 años que tiene. En lo regional ha participado o a través de sus socios ha participado en la resolución de conflictos entre países hermanos y vecinos. Lógicamente la gravitación que tiene a nivel internacional es muy relativa, muy mínima o muy minimizada, pero generando por lo menos estos espacios de tener la tribuna en la cual exponer y comentar cuál es la situación o cuál es la realidad que vive en otros países, creemos que sumamos un granito de arena que no es menor. También se está tramitando, y esto se los comento, lo hemos tenido ahí, estamos con la gente, con los amigos de Rotary Club de Aguada y con la gobernación, con el amigo Gino, se está tramitando una cuenta para poder justamente recaudar fondos y hacerlo llegar. También otro granito de arena, pero también atentos a lo que puede hacer la realidad de los amigos de Rotary en Ucrania, obviamente en esto. Ya digo, estamos continuamente en contacto con esos temas. Comentarles nuevamente o reiterarles la invitación para este fin de semana, en jueves, viernes y sábado, vamos a tener el taller de sensibilización en la prevención de la trata en Colonia. Va a ser el Rotary Club de Colonia que nos va a estar recibiendo en esa ocasión. ¿Sí? Activado. Reiterarles que vamos a seguir trabajando, que los días 5, martes 5 y martes 26 de abril van a ser los encuentros presenciales de aquí a futuro, como para ir adelantando. Ya han recibido la comunicación de que el próximo martes vamos a tener a la gente de la Dirección Nacional de Policía sobre el tema del patrullaje aéreo, para quienes hemos hecho una colaboración también con un equipamiento de visión nocturna, más que importante, y ellos nos pondrán al tanto de cómo lo van utilizando. No quiero dejar de despedirnos sin antes saludar a muchas de las visitas, tanto propios como ajenos. Por ahí veía a Gustavo Servino, que me alegra verlo ya
en estas vueltas, porque siempre anda por alguna montaña o alguna sierra por ahí recorriendo y reactivando. También saludar a gente que vino que tenemos de México, de Brasil. De México está el amigo Mike Borja, que andaba medio de incógnito. Ahí lo veo a Gustavo también, ya lo saludo. También Saludos, a la gente presidente de México, y a todos mis compañeros con cariño. Un gusto, Mike, tenerte por acá como siempre. Después también a la gente de Santa Rosa en Argentina, ahí andaba René y andaba también Juan Pedro. Si queda abierto. Un gusto saludarlos como siempre. A Octavio, Eduardo, que estaba desde Brasil. También estaba, Gustavo, que hizo uso de las preguntas. A Ivone, de uno de los clubes más cercanos. También estaba Rita, Aurora, Félix, Ildefonso, Cecilia, José Luis. Muchos de los que fui viendo, sabrán disculparme si alguno se me pasó. Creo que estaba Nora también por ahí. Así que es un gusto siempre tenerlos por acá, que nos acompañen y que los temas que a veces ponemos acá a consideración les resultaran de interés. Hacemos el saludo correspondiente tanto a la bandera, al pabellón nacional, a la bandera de Ucrania en este momento tan especial y a la bandera de Rotary, ¿sí? Y con este gesto damos por finalizada la reunión del día de hoy. Les dejamos los micrófonos para que puedan saludar y obviamente seguir en contacto. Muchas gracias, buen martes y esperamos reencontrarnos a la brevedad. Pasen ustedes muy bien. Saludos para todos, buena semana. Chau, chau. Gracias a todos, un gusto estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Guadalupe. Excelente charla. Hasta luego, todos. Gracias, que pasen muy bien. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo, que pasen muy bien, gracias. Hasta la próxima. Excelente, Guadalupe. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Guadalupe, no sé si todavía sigue ahí, se le puede hacer una reflexión, ¿no? Claro. La pregunta que me hago es la de siempre. Mientras los grandes conversan, hay gente que muere. Mientras ellos reflexionan cada día cuánta gente muere, cuánta gente queda dolorida, cuánta gente queda lesionada, ella y sus 3 generaciones que siguen. ¿Dónde están los grandes? Simplemente una reflexión, no una pregunta, porque la respuesta no está en manos nuestras, pero usted que está más cerca de los que realmente pueden resolver las situaciones, simplemente una reflexión dolorosa. Nosotros que somos hijos de inmigrantes, que no pasaron la guerra, pero nuestros abuelos y bisabuelos sí, y he visto los que han quedado después de las guerras, los hijos y los nietos quedan afectados. Qué pena, ¿no? Y los grandes, viste, que Biden, que Trump, que el chino, que el otro, que acá, que allá, que la OTAN, que tenía que haber escrito un papelito con una coma, con un punto. Qué pena, ¿no? Gracias igual por la exposición, por ser claro y tocar un tema que a todos nos duele. Muchas gracias por el comentario. Octavio, creo que estás diciendo algo, pero estás muteado. Así que. Perdón. Ahora sí. Diego Guadalupe, le quería comentar que me pongo a sus órdenes. Yo tengo 16 inquilinos en Paso de los Toros que están trabajando para UPM y casi todos son ucranianos. Claro. No les entiendo, pero si surge algún inconveniente, consulte usted. Hay un conjunto que tengo ahí, digamos, de alojamiento con un nivel como para técnicos altamente especializados. Son 16 y yo ya le digo, creo que una docena son ucranianos, así que cualquier inconveniente me avisa. Muy buena gente. El contrato lo hice con una empresa finlandesa, así que me pongo a sus órdenes para cualquier problema. Y también para cualquier problema que surja en Paso de los Toros, porque de haber hecho ahí el trabajo, estoy relacionado con todas las fuerzas vivas de la zona, ¿no?
me pongo a su disposición. Muchísimas gracias, es muy interesante porque usted está en el territorio, entonces, y tiene herramientas concretas. Respecto de ese grupo, yo he tenido contactos con uno de ellos porque justamente está haciendo consultas para su señora y un hijo varón menor de edad. Sucede que ya parecería que lograron salir de Ucrania, pero el chico no tiene pasaporte. Pero bueno, lo hemos orientado para alguna oficina consular de Ucrania en el exterior porque por suerte tenían, y le dimos aviso que lo llevaran al extranjero, el certificado de nacimiento del chico. Entonces, con ese certificado de nacimiento que ya tenían disponible en la casa antes de agarrar sus pocas pertenencias y el pasaporte de la señora, ellos van a poder ingresar al hijo en ese pasaporte y Dios quiera que reencontrarse con su esposo. Así que llegado ese caso, si veo que eso se viene, lo estaré por lo menos dándole cuenta y conocimiento de la situación. Estoy a sus órdenes a través de nuestro querido Santiago Conde. El complejo está en la calle Paula Bermúdez de Godoy. Así que pongo todo a su disposición para algún certificado de habitabilidad o de domicilio legal. Pongo a su disposición. Muchísimas gracias. Un gusto conocer. Gracias por todo a todo el mundo. Abrazo grande. Muy bien, vamos a acá. Saludos a todos.